bienvenidos a Los Secretos del Poder, en un programa muy especial. Muy especial porque lo habíamos tal vez planificado para el martes pasado, no pudo ser porque la invitada tuvo que dar una conferencia en la CIGEN, pero bueno, es una de las extrañas ocasiones en las cuales el invitado extranjero puede quedarse una semana y entonces tenemos el elevadísimo honor de tenerla acá. Me gustaría que arrancáramos del póster que está atrás mío, porque tiene una significación muy especial. El nene con ese tulipán 1915-2005. Ese póster me lo regalaron en Yereván. Yo siempre digo que fue una de las dos situaciones más fuertes que me tocó vivir en el mundo de la comunicación. Haber concurrido, haber sido invitado junto con Marcelo Cantelmi de Clarín a cubrir los 90 años del genocidio armenio. ¿Y por qué digo esto? Por varias razones. Una, porque era estar en la raíz del dolor, en la raíz del recuerdo, en la raíz de una lucha que lleva casi 100 años y que yo creo, en estas cosas yo soy demasiado fundamentalista, es malo eso, dicen, ¿no? Yo jamás pondría la otra mejilla contra los asesinos turcos. Y eso me hicieron subir a un acto con 20.000 personas, conmemorativo. Yo no tenía ni pensado ni por casualidad, creo que no hablaba en público desde la época de la universidad y nunca ante tantos. Y eso lo dije en ese discurso improvisado, que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y la historia del genocidio armenio, a mi gusto, conjuntamente con el genocidio indígena, los dos primeros de la humanidad, es rica en dolor, ¿sí? Como todo genocidio. Pero es rica en atrocidades. Y la invitada de hoy, y con esto voy a terminar y voy a hacer digamos, un pequeño acápite, porque todo esto, estos 10 días, 12 días que estuve en Yereván, yo los hice con mi mujer. Después de esto se enfermó. Y yo siempre le decía, ¿no? ¿Cómo estar en las entrañas de un pueblo que sufrió lo que sufrió el pueblo armenio? Y entonces hoy tenemos aquí, gracias a la Asociación Civil Armenia de Beneficencia HOM, a Zizan Kardalian. Yo lo digo despacito porque siempre los nombres armenios son como complicados. Zizan Kardalian nació en Beirut, estudió en Estados Unidos y en Francia, tiene 37 cortometrajes. Voy a leer algunos, es más, hay uno en especial, aparte de todos los que escribió sobre este latrocinio y sobre esta locura del turcaje, que yo se lo voy a pedir a ver que me lo mande, porque es un tema que me interesa mucho y porque estuve en ese lugar. Entre ese 37 cortos, premios en Ámsterdam, Montreal, Chicago, New York, Los Ángeles, San Pablo, Calcuta, Toronto. De regreso al Ararat en 1988, ella vive desde 1987 en Estocolmo, en Suecia.
Golpearon nuestra puerta en 1991, Terreno inseguro en 1993, El León de Gaza en 1996, sobre un chiquito muerto en este tema también tan complicado de Gaza. Del opio al crisantemo. Del opio al crisantemo, yo estuve en el Triángulo de Oro. El Triángulo de Oro es Laos, Tailandia y Myanmar, antes Birmania. Por ahí pasa todo el opio que va, o la heroína, que le gusta más, a Europa. Sería interesante, ya que Suzanne hizo digamos, un corto sobre los Hmong, que son personajes que están en el Triángulo de Oro, ver si nos puede facilitar alguna vez ese corto para pasárselos a ustedes. O sea que se da cuenta que estar en Afganistán no es para defender la libertad del mundo, ¿no? ¿Sí? Por si no se había dado cuenta. Porque el opio viene de Afganistán y la heroína también. Palabras y Piedras, Gaza del 2000, y en el 2011 la obra por la que la traemos hoy, y que usted va a ver alguna imagen, pero que en la palabra de ella seguramente va a ser mucho más cruda y mucho más verídica. Los psicoanalistas decimos, o lo decía Freud, que el que no recuerda tiene el terrorífico riesgo de repetir. Suzanne recuerda y se llama Los tatuajes de mi abuela. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gracias por estar aquí. Y la pregunta, ¿por qué los tatuajes de mi abuela? Well, first of all, thank you for being here. My first question is why Grandma's tattoos? Well, let me first thank you for being here. It's my pleasure. Why Grandma's tattoos? Because I think my whole career actually was leading me to Grandma's tattoos. I made this film because in the end it includes all my films together in a way. It is the climax of what I have done until now. It is what I am. It is my identity. It is what it makes me. Through Grandma's tattoos, I'm discovering myself. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y yo creo que, bueno, ¿por qué justamente los tatuajes de la abuela? Creo que toda mi carrera, toda mi filmografía me fue llevando justamente a hacer este film sobre los tatuajes de mi abuela. Podría decirse que son la suma, toda mi carrera es la suma de esta última obra que me ha llevado como un clímax en la búsqueda de mi propia identidad. Tengo entendido que tu abuela era un ser muy especial, o al menos era muy especial para vos. Well, I understand your grandmother was very special, or at least she was special for you. Well, my grandmother was not just special, she was weird. She was a strange woman. And we had a very strange relationship. It was mutual. I didn't like her, she didn't like me. She never hugged me, she never kissed me, and I never hugged her back. So we really had a very, very specific relationship. And by just making this film, I understood finally why she was the woman she was. Mi abuela era algo más que especial. Mi abuela era rara. Teníamos una relación muy rara. No nos parecíamos querer. Yo no le caía bien, ella no me caía bien a mí. No me daba un beso jamás. No se le ocurría darme un abrazo, a mí tampoco. Y creo que filmar, que lograr hacer este documental me permitió entender por qué ella era así. Obviamente el ser así tenía que ver con su historia. Clearly her being the way she was had a lot to do with her story, her history. Well, yes, of course. And the unfortunate thing is that I just understood that very late after she passed away. My grandma actually went through something horrific.
she was raped during the genocide when she was just only 12 years old, and that had become a kind of taboo in our family to talk about it. But the problem was that she was carrying the signs of that rape all through her life, and we had never understood it, or we were told not to think about it. We were told not to ask questions about it. And that's why this film came so late, because we had no idea about it. And it's not just my case, it was the case with all Armenian women who had gone through the same fate, because this has been associated with feelings of guilt, feelings of shame, and because the community felt somehow ashamed of these girls, we had to be silent about it. We chose collectively to be silent about it. Bueno, sí, claramente esto tuvo muchísimo que ver. Y lo más triste del asunto es que yo llegué a darme cuenta de esto cuando ya era demasiado tarde. Mi abuela ya había fallecido. Y a mi abuela le pasó algo terrible, ¿sí? La violaron a los 12 años, era una nena. Y este tema siempre fue un gran tabú en mi familia. Y era algo que en la familia no entendíamos, porque hasta nos enseñaron a no pensar en eso, a no preguntar sobre el tema. Entonces todo este entendimiento llegó demasiado tarde. Y no solo en mi caso, sino en el de toda la comunidad armenia, porque esto pasó, esta sensación de culpa, de vergüenza, se dio ya más bien en la memoria colectiva de toda la comunidad armenia. Yo decía antes que quien no recuerda no elabora. Ese es un texto de Freud que se llama Recuerdo, repetición y elaboración. Quien no recuerda no elabora y repite. ¿Cómo vive ella este tema del recuerdo para no repetir, para elaborar la tragedia y para plasmarlo en sus cortos? Well, I was saying that those who do not remember history somehow cannot assimilate it and understand it. And this comes from a Freudian text, actually. So I was wondering, how do you assimilate all of this that has happened so as not to make history repeat itself? Well, it's a very, very difficult question. And, the example is just in front of you. I haven't been able to deal with this issue for 100 years now. My family, my parents, my siblings, this is a continuous burden that we're carrying, all our lives. And why we don't do it? Why can't we assimilate it? I come back to this question of amnesia, because we have self-imposed on ourselves a kind of amnesia. We have selected certain things not to remember. Certain things are forbidden to remember. And when you do that, actually you are prohibiting yourself from dealing with the question and postponing it. And we have postponed it for 100 years. And this is our situation today. When I first exposed this issue of women, the gender aspect of the genocide, I think it was a shock for everybody. It's a shock for the Armenian community all around the world. It's a shock for all other human beings too that have been watching the film, because this is something that is covered with total silence. Bueno, es una pregunta muy complicada y de hecho por eso han pasado 100 años hasta que finalmente pudimos enfrentar este asunto, ¿no? Y es algo que ningún miembro de mi familia podía hablar, ha sido una carga continua, sobre todo. Si la pregunta es, bueno, ¿por qué no elaboramos esta historia? Y yo siempre hablo de una amnesia autoimpuesta, ciertas cosas que preferimos no recordar. Y es como que terminás prohibiéndote recordar ciertas cosas y las posponés. Y es así como se pospuso este asunto durante 100 años y esta es nuestra situación actual. Creo que cuando finalmente yo estrené esta película, no fue una sorpresa solo para la comunidad armenia, fue una sorpresa para la humanidad, para cualquier persona de cualquier comunidad, porque fuimos tapando todo esto con el silencio. Voy a leer los mensajes, pero pregúntale qué piensa ella de cuando Hitler decide la solución final y dice, palabras más, palabras menos, ¿quién cornos se va a acordar ahora del genocidio armenio?
Jorge Tandil, aclaro que voy a responder solamente las preguntas que tengan que ver con Suzanne y con el genocidio armenio, porque hay cuestiones que no tienen nada que ver con esto y que el programa que viene veremos. Jorge Tandil felicita por el programa en el cual siempre está la actualidad y temas que sorprenden. Lo de los turcos es una bestialidad. María de Virreyes, ¿qué opina Crespo del fallo de la Corte referido a Clarín por la ley de medios? Daniel de Olivos coincide con lo dicho de Crespo, felicita por el programa y por la invitada. Néstor de Avellaneda, ¿por qué no vino Rizzo? Está enfermo. No se resfrió en Bahía Blanca, está enfermo. Lucía de Capital Federal, ¿qué opinión tiene Crespo del atentado en el Teatro Gran Rex? Debemos estar más atentos. Sí, bueno, hubo un intento, pareciera que se descubrió un artefacto explosivo hoy a la tarde, hoy al mediodía, hoy a la tarde, en el Gran Rex, que iba a hablar el presidente de Colombia, Uribe. Eso hablaremos la semana que viene. Leonardo de Merlo, es un capricho que Reposo sea procurador general, tiene antecedentes, capacidad. Daniela Belgrano, Gasalla tiene privilegios, o los demás somos ciudadanos de segunda, muy buen programa. Carlos de Posadas Misiones, ¿qué opina la invitada de Talat Payá y los asesinos turcos? Si querés, podés transmitirle la última pregunta. One of the last messages asked what you felt about Talat Pasha and the Turkish murderers. Oh, that's a very, very tough question. You're putting me in a difficult situation because, you know, as the child of a survivor, of course I have the inclination to say that I hate these people, but I'm a civilized person. I don't want to say that, but I would like to say instead, I never forgive and I never forget. And this is my message to humanity, actually. By making those movies, I'm saying we should never forgive and we should never forget. A genocide, an act, a crime against humanity should never be forgotten. I hope I'm doing my little part of that. Celeste. Bueno, es una pregunta bastante difícil, me pone en una situación complicada. Como hija de sobrevivientes, me saldría a decir que sí, que los detesto, los odio, pero intento ser una persona civilizada. Lo que sí puedo decir es que yo no olvido y no perdono. Ese es mi mensaje y creo que esto va para todos los crímenes de lesa humanidad. No puede haber ni olvido ni perdón. Y creo que ese es mi granito de arena. Yo trato de ayudar de esta manera y esto es lo que hago yo. Había una pregunta pendiente, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me surge un tema que es, en la mayoría de los genocidios o de los crímenes de lesa humanidad o las guerras, los nazis, el ejército ruso bajo el mando de Stalin cuando volvió sobre Alemania. Bueno, ni qué hablar de todo esto de los turcos. ¿Qué relación se te ocurre que hay entre la violación y el poder? Well, we had a previous question, but I'd like to ask you regarding this, when thinking of genocides and crimes against humanity, the wars, Nazis, or the Stalin's Russian army in Germany, or the Turkish, of course, do you think there's a relationship between war and raping and rapes? Well, not only that, I mean, it is an established fact, actually, and this was established just recently. The Genocide Convention has established that rape, sexual violence is an act of genocide because in wars, like you mentioned, rape is systematically used as a strategy, as an instrument of humiliating the enemy and conquering the enemy. Because look what's happening. We're talking about raping a woman. It means conquering her genetically, that you destroy the genetics of the other ethnic group and you impose your genes on the other person. So this is really the ultimate crime for me. I mean, women have been really targeted for a purpose, and this goes deep, on very deep levels. Celeste. Bueno, sí, o sea, no es más que una relación, ya es un hecho establecido, es una realidad, ¿no? Según la Convención sobre el Genocidio, la violación
es un acto de genocidio. Se lo ha utilizado ya como una herramienta sistemática, una estrategia para humillar al enemigo y someterlo. Y yo siempre hablo ya de un sometimiento genético. La idea es destruir al grupo étnico desde la base genética. Y ese me parece que es el peor de los crímenes, ¿no? Por eso tenían a las mujeres como el blanco, por eso eran el enemigo a vencer. Juan Manuel de Boedo, ¿qué objetivo persigue el pueblo armenio? ¿Solamente el reconocimiento del gobierno turco o algo más? Muy buen programa. Laura de San Vicente felicita por el programa y nuevamente repudia el genocidio armenio, pero los turcos nunca van a reconocer esto. Esteban de Villa Devoto, muy buen programa, muy interesante, y dice cosas de los turcos que no las voy a aclarar porque yo las pienso yo. Así que Patricia de Parque Patricios comprende luego de lo escuchado y las imágenes por qué los armenios odian a los turcos. Felicita por el programa y el nivel de la invitada. Y Carmen de Entre Ríos, que realmente no puede creer todo lo que se está diciendo, o sí lo puede creer pero no lo puede admitir. Si le querés hacer una globalización de las preguntas. Well, several people are writing, telling you, well, how now they understand the problem of the Armenian people with the Turkish people. And another woman said that it's hard to believe what's going on, or perhaps she can understand it, or perhaps she can believe it but not accept it and assimilate it as what happened. And one of the questions was, what's the objective of the Armenian people? Is it just for the Turkish to recognize, to acknowledge the genocide? Yeah. Well, I'm very thankful for all the people who are calling in and putting their question. I know that this is a question, this is an issue that is very difficult to understand because, look, I'm sitting here and talking about, with you about something that happened about almost 100 years ago. I'm sure people have a hard time understanding it. But I am the alive example sitting in front of you to tell you that the genocide has not ended. It's living inside me, and it's going to live inside the coming generation, inside my girl who's just 18 today. That's why I'm continuing to talk about this. My intention is this. I don't want just to put this in the context of the Armenian genocide. A crime of genocide is not only the concern of Armenians, it is the concern of everybody on the planet. Look, it's happening over and over again, and if we do not stop it, and if we do not say, no, stop it, never again, it will go on and go on. And I think the Armenian nation has taken somehow the mission on its shoulders to tell the world, learn from me, learn from us, so that we will never repeat this crime again. Bueno, me imagino que sí. Antes que nada les agradezco a todos por sus mensajes y entiendo que sí, debe ser algo difícil, ¿no? Por más que uno lo entienda, aceptarlo, ¿no? Y creer que pasó. Pero bueno, la realidad es que esto pasó hace 100 años ya y yo soy un ejemplo vivo de que esto sucedió. Yo todavía, el genocidio vive en mí. Está dentro de mí y de mi hija de 18 años y va a seguir vivo en las generaciones venideras. Y por eso sigo hablando de este tema. Y además va más allá del genocidio del pueblo armenio, ¿no? Esto es algo que sigue sucediendo y si no paramos esto que está pasando, va a seguir sucediendo. Entonces, la idea es justamente que podamos aprender de nuestra historia para no volver a repetirla. Estamos llegando al final. Hace 2 años la colectividad armenia me premió con el premio Hrant a el comunicador comprometido con el tema del genocidio, y en Armenia el ministro de Cultura me dio un premio que se llama One Man Show, también que tiene que ver con el compromiso comunicacional. ¿Es posible, en pocas palabras, que este compromiso del pueblo armenio ante más de 1,5 millones de asesinados, de masacrados, de violadas, etcétera, 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 por los criminales turcos, sea tomado con conciencia por la comunidad internacional? ¿Y cómo se llamaba tu abuela? ¿Comment s'appelle
ton grand-mère? Okay. Ma grand-mère s'appelle Hanouma. Hanouma. Oui. Et Et c'est un nom turc, parce qu'elle a oublié son nom originel arménien. On ne savait pas, hein? On ne sait pas toujours comment elle s'appelle. Dice Suzanne que qué complicado, que la abuela había olvidado su nombre, porque los turcos en las atrocidades hacían hasta eso, hacerlas pasar por lo que no eran. Celeste. Bueno, antes, before finishing, sorry, I'd like to tell you that 2 years ago I was awarded by the Armenian community here an award, a prize called Hraning, that's given to journalists who are very committed to the Armenian genocide. And I was also given an award by the Minister of Culture in Armenia called One Man Show. Because of this commitment to the to talking about the Armenian genocide. But well, my last question is: would it be possible, in a nutshell, to make this commitment of the Armenian people, with these over 1 million people who were murdered and raped, to make the world aware of what has happened and what's going on? Well, yes, we will. I mean, we will not give up. I mean, we're going to continue this. I want to just mention, we don't have a problem with the Turkish people. We have a problem with the Turkish state. And there's always a solution. Gracias, merci Suzanne. Y bueno, en honor a la abuela de Suzanne y en honor a todas las mujeres armenias violadas y destruidas con el fin de destruir una raza, ¿sí? No hay que olvidar, porque si no, se repite. Gracias nuevamente. Thank you. Thank you. Y ya sabe, esto es Los Secretos del Poder. Acá no hay secretos, por eso estuvo Suzanne. Chao, pásela muy bien, nos volvemos a ver el próximo martes.